Lucas capítulo 12, versículo 4 en adelante es el pasaje que vamos a tomar como base, como punto de partida de nuestro tema en esta ocasión. Y así, ¿verdad? Hemos estado mirando una serie de temas relacionada con lo que es la muerte a los ojos de Dios. ¿Qué nos dice Dios acerca de este tema tan importante para vivir nuestra vida en paz, con confianza en Dios, con seguridad delante de la presencia de Dios cada uno de los días de nuestra vida? Porque en esta vida siempre enfrentaremos amenazas de un lado o de otro, de una forma o de otra, ya sea en nuestra salud, ya sea en accidentes, peligros, diferentes situaciones que siempre se presentan en la vida del hombre. Y al final de cuentas solamente hay un lugar donde podemos estar seguros, y eso es en los brazos de Cristo. Amén. Como dice la palabra del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta oportunidad y vamos así a internarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 4, ¿lo tenemos todos, mis hermanos? Oiga lo que dice la palabra, dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa mañana. El tema que nos acompaña en esta mañana le hemos titulado ¿Temes a la muerte más que a Dios? Es una pregunta. ¿Temes a la muerte más que a Dios? Cada uno de nosotros en nuestro diario vivir debemos de hacernos esta pregunta. ¿A quién le tememos más? Si le tememos a la muerte, si le tememos a los problemas, si le tememos a la enfermedad, si le tememos al COVID en este caso, si le tememos a la vacuna, si le tememos a tantas cosas que en este mundo, que en esta vida, que en nuestro diario vivir se presentan delante de nosotros y que de alguna manera crean incertidumbre, que de alguna manera crean cierto temor, cierto miedo. Yo creo que en todo ser humano existe eso, en todos, sin excepción alguna. Todos atravesamos esos momentos donde los retos de esta vida, donde las circunstancias, donde las amenazas, donde los problemas nos asedian, nos acechan, y de alguna manera lo primero que impacta nuestro corazón es en cierto sentido el temor, el miedo. Eso es algo, repito, natural como seres humanos que somos. Nadie estamos exentos de ese sentimiento. Pero hay algo que nos dice la palabra de Dios. Y en este caso nos dice una vez más aquí en Lucas capítulo 12, versículo 4. El Señor Jesús hablando dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Me detengo ahí primeramente en esta primera parte, estos 2 versículos. Cuando comienza el Señor declarando estas palabras diciendo, mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Resumiendo esta declaración, lo que está diciendo el Señor es, no le tengan miedo a la muerte. No le tengan miedo a la muerte. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y vamos a mirar por qué razón, qué causa el temor a la muerte.
¿Y cuál es la diferencia entre tener temor a la muerte y tener temor a Dios? ¿Qué causa el temor a Dios? ¿Qué causa el temor a la muerte? ¿Y de qué manera podemos caminar libres, seguros, tranquilos en esta vida sin importar las amenazas que haya contra nosotros? Entendemos que como seres humanos debemos de hacer siempre lo que está a nuestro alcance por evitar el peligro, por evitar las cosas negativas, por evitar, en este caso, hablando del COVID, el contagio o todas aquellas cosas que uno entiende que son malas, negativas, ¿verdad? Y que son una amenaza contra nuestra vida, de que debemos de ser sabios y evitar lo que amenaza nuestra vida. Eso definitivamente lo debemos de hacer. La Biblia dice que el sabio mira el mal y se aparta, mas el necio pasa y sufre el daño. O sea, no podemos mirar el mal y creernos los super espirituales y simplemente decir, yo soy tan espiritual que a mí nada me va a pasar, porque uno va a sufrir las consecuencias. Estamos aún en un cuerpo humano, en un cuerpo natural. Por eso dice la palabra, el sabio mira el mal y se aparta, mas el necio pasa y sufre el daño. Entonces es importante entender esa primera parte de que no vamos a ser negligentes, no vamos a ser descuidados, vamos a ser un pueblo entendido, y al mirar el peligro en cualquier lugar, en cualquier situación, ¿verdad? Esto se aplica en todo el desarrollo de nuestra vida. El sabio mira el mal y se aparta, pero al mismo tiempo no podemos vivir bajo un espíritu de temor o de miedo que nos esté constantemente acechando, constantemente oprimiendo, constantemente estorbando, porque vamos a vivir una vida miserable, una vida estorbada, donde no vamos a poder realizarnos en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Como decía el salmista allá en el Salmo 27, ¿a quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque contra mí se levante guerra, yo en él estaré confiado. Aleluya. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. Aleluya. Entonces, dentro de lo que nosotros debemos de buscar siempre hacer es no temer a las amenazas que nos detienen, que nos impiden, sobre todo hacer la voluntad de Dios, buscar de Dios, fortalecernos en Dios, buscar desarrollarnos en ese plan y en ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, cuando miramos este primer versículo 4, nos dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Os digo, amigos míos, no le tengan miedo a la muerte. Ahora veamos esto. ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? Bueno, lo especifica muy directamente. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿De qué tipo de muerte nos está hablando en este pasaje? Nos está hablando de la muerte física, los que matan el cuerpo. Cuando hablamos de la muerte, debemos de entender que hay tres aspectos de lo que es la muerte. La primera definición o el primer aspecto de la muerte es la muerte física. El segundo aspecto de la muerte es la muerte espiritual. El tercer aspecto de la muerte es la muerte eterna o la condenación eterna, si usted quiere llamarle de esa manera. Entonces miramos tres aspectos de lo que es la muerte. Cuando hablamos de la muerte, en este caso la muerte física, la muerte no significa otra cosa sino que la separación del cuerpo y del alma. El alma se desprende del cuerpo y ahí es donde miramos el suceso que le ocurre a toda persona. Cuando muere físicamente, simplemente se desprende, se separa lo que es el alma del cuerpo. No dejó de existir la persona, sino que simplemente hubo una separación de lo terrenal y de lo espiritual, de lo físico y de la esencia espiritual que es el alma. Se separó. Entonces, muerte nunca significa el deceso completo, el fin de todas las cosas, el fin de la existencia del ser humano. Eso no significa
muerte, nunca habrá muerte para el alma, para la persona real, para el ser real del hombre. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y uno de los aspectos de la imagen de Dios en la que hemos sido creados es que hemos sido creados eternos como nuestro Dios. Tuvimos un principio cuando nacimos, pero no tendremos un final, sino que viviremos eternamente y para siempre, sea en la gloria de Dios o sea en el tormento eterno. Hay dos lugares donde el hombre vivirá eternamente. Entonces, cuando hablamos de la muerte física, solamente estamos hablando de la separación del cuerpo y del alma. Cuando hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando de la separación de Dios y del hombre, es decir, la relación, la comunión. No hay más comunión entre Dios y el hombre, porque una persona puede permanecer viva físicamente, pero muerta espiritualmente. O sea, está separada de Dios, y cuando está separada de Dios, está muerta espiritualmente. Todos nacimos muertos espiritualmente por el pecado de Adán y Eva. El salmista decía: en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es el pecado el que nos separa espiritualmente de Dios. Es el pecado el que causó la muerte espiritual del hombre. Es lo que nos dañó espiritualmente. Nacimos físicamente, estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. No fue hasta que vino la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios, para perdonar nuestros pecados, para darle vida a nuestro ser. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, Él os dio vida, perdonándoos todos vuestros pecados. Él nos dio vida. No tenemos vida fuera de Cristo. La verdadera vida solamente viene a través de la fe en el Todopoderoso, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hablar de la muerte física es hablar de la separación entre el cuerpo y el alma. Simplemente se desprendió el alma del cuerpo y ahí se dice murió la persona físicamente. Luego viene, repito, lo que es la muerte espiritual, que es la separación entre Dios y el hombre. El hombre puede estar vivo y puede estar separado de Dios, está muerto espiritualmente. Luego viene la muerte eterna. La muerte eterna no es otra cosa que la condenación de nuestra alma. La condenación de nuestra alma, que es una separación por toda una eternidad en el tormento eterno. Nos separamos de Dios por una eternidad. El hombre se separa ya no por un tiempo, ya no por un momento, sino por una eternidad, yendo al tormento eterno. Esa es la muerte eterna, aleluya. Y es el pecado el que está detrás de todas estos aspectos de la muerte. Fue el pecado lo que abrió la puerta y lo que introdujo tanto la muerte física, la muerte espiritual, como la muerte eterna, que en una palabra más entendible, muerte significa separación. Separación del cuerpo y del alma, separación de Dios y del hombre, separación del alma en la condenación eterna al final de que uno parte de esta vida. Entonces, de eso nos habla lo que es la muerte. Entonces, cuando el Señor dice aquí en Lucas capítulo 12, versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Nos está diciendo, no le teman a esa primera muerte, no le teman a esa muerte física, no le teman a esa separación del cuerpo y del alma, porque ahí no termina todo. Ahí no termina mi plan y mis propósitos para ustedes que han creído, que han confiado en mí. Para ustedes ahí comienza la verdadera vida, ahí comienza el verdadero galardón, ahí comienza el verdadero propósito de
de Dios para nuestra existencia por toda una eternidad. Entonces dice, no le teman a esa muerte. Entonces, cuando nos habla de no temáis a los que matan el cuerpo, podemos hablar de una persona, podemos hablar de un problema, de una amenaza, de un virus, como en este caso el coronavirus. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que seamos negligentes, estoy diciendo que no debemos de vivir con esa clase de miedo, con esa clase de temor, con esa clase de opresión sobre nuestra vida. Dios quiere que nuestro espíritu haya sobre todo confianza en Dios, temor a Dios, amor a Dios, y eso es lo que nos ayudará a enfrentar y a superar todo lo que es el temor a la muerte física, a la muerte natural, a la separación del cuerpo y del alma. Veamos entonces cómo nos sigue diciendo el versículo 5, y dice de la siguiente manera: pero os enseñaré a quién debéis temer. Aquí nos dice a quién debemos de temer. Temed a aquel. Ya nos habla de un personaje, ya nos habla de un ser, ya nos habla de alguien. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿De quién nos está hablando aquí? ¿Quién es aquel a quien debemos de temer? ¿Será que nos está hablando del diablo? No, de ninguna manera, amén. ¿Nos está hablando de un problema? No nos está hablando de un problema. ¿De un virus? No, de ninguna manera. Mas nos dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, el único que tiene poder para dar vida y para quitar la vida es el Dios de los cielos, es el Cristo de la gloria, es el Dios vencedor de la misma muerte, es el dador de la vida. Él es el único que tiene ese poder. Por eso nos dice que tiene poder para echar en el infierno. Después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Entonces, a quien debemos de temer es a Dios. Entre más tememos a Dios, entonces el temor a la muerte, el temor al problema, al peligro, al virus, no nos oprimirá, no nos estorbará para desarrollarnos en una vida libre, en una vida sana, en una vida que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Veamos dos ejemplos rápidamente de esto que nos está diciendo la palabra aquí, y así avanzamos en nuestro tema. Vea conmigo lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18, para entender más formalmente por qué Dios dice, por qué el Señor Jesús dijo: no teman a aquel que mata el cuerpo, no teman a todo lo que amenaza con la muerte física, no le teman a la muerte física. Sin embargo, tengan cuidado de aquel, o tengan temor a aquel que les puede quitar la vida y que puede echar el alma en el infierno. Veamos qué dice la palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando este pasaje nos comienza hablando en el versículo 14, nos comienza dando ese fundamento precisamente que va de la mano con lo que Cristo decía en Lucas, cuando dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo.
O sea, cuando los hijos, nosotros los hombres, dice, participamos de carne y sangre, venimos a este mundo, nos formó Dios, nos creó como seres humanos naturales de carne y de sangre. Dice, por esta misma causa, Él también tuvo que participar de lo mismo, ya que Dios en su esencia natural no es carne, no es sangre, ¿verdad? Algunos piensan que desde la eternidad Dios es así como un humano, como un ser humano. No, Dios es espíritu, dice su palabra, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Dios siempre ha sido espíritu, es poder, es esencia espiritual, no es carne, no es sangre. Pero dice que por cuanto los hijos, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, o sea, habitamos un cuerpo humano, aunque también somos seres espirituales en nuestra alma, sin embargo, habitamos en un cuerpo de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Por qué tuvo que participar de lo mismo? Porque en aquella participación de carne y sangre que primeramente Adán y Eva tuvieron, pecaron, fallaron, entró el pecado, entró la muerte, entró la desobediencia, y ahí es donde la muerte comenzó a oprimir al hombre. Entonces dice la palabra que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para destruirlo. Cuando dice destruirlo, no está refiriéndose a que ya desapareció el diablo, ya no existe el diablo, ya lo destruyó y ya no existe, ni hace daño, ni afecta, ni estorba. No, cuando dice para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, está hablando de que lo derrotó en la cruz del Calvario, triunfó sobre de él, nos dio la victoria de toda opresión, de toda acechanza, de toda tentación, de todo lo que el diablo quiera usar contra los hijos de Dios. El Señor nos dio la victoria ya de antemano. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Usó su propia muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte y darnos libertad, y darnos salvación, y darnos victoria, y darnos redención en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces dice el versículo 15, oiga bien, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces veamos ese versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Cuando una persona está oprimida por el temor de la muerte, como nos decía en Lucas, ¿verdad? Mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo. No tengan temor a la muerte, no tengan temor a esa muerte física, es de lo que está hablando. Pero ¿por qué no vamos a temer, Señor? Porque yo he destruido el poder de la muerte, he destruido el que tenía el poder, el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo he derrotado para que esa muerte no tenga más poder contra ustedes, y ustedes puedan levantarse con poder en el nombre de Jesús, sabiendo que esa muerte no es el fin de las cosas. Esa muerte no es una derrota para el Hijo de Dios. Esa muerte solamente es el paso, es el camino, es la puerta que se abre para llegar a la gloria de Dios, a la eternidad en la presencia del Dios de los cielos. Se tiene que abrir esa puerta para los hijos de Dios también, porque esa puerta se abrirá para pasar de lo terrenal a lo celestial, ya que la palabra de Dios dice que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Entonces tenemos que cruzar esa puerta, se tiene que abrir esa puerta aún para los hijos de Dios, para cruzar, repito, de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno, del sufrimiento y problemas en esta tierra a la recompensa
recompensa de vida eterna y de regocijo en la presencia del Dios de los cielos. Ahí es donde el Señor nos dice: no temas, porque para un hijo de Dios no es desgracia, no es pérdida, no es fracaso. Para un hijo de Dios, cuando se abre esa puerta, es solamente pasar de vida a vida eterna, es solamente pasar de paz a una paz abundante, sobreabundante en la gloria de Dios. Es solamente pasar del tiempo a la eternidad. Es solamente pasar de lo que palpamos con nuestro cuerpo a pasar a lo que palparemos con nuestra alma, con nuestro espíritu. Lo eterno, lo celestial, lo real, lo verdadero. Lo eterno, lo celestial es más real, es más auténtico que lo terrenal que podemos tocar. La Biblia dice que lo que no podemos tocar y lo que no podemos ver es más real que lo tangible, que lo que podemos tocar, que lo que podemos ver. Así que Dios dice: no le temas a esa muerte. Entonces, una vez más, el versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el temor a la muerte nos lleva a una esclavitud, nos convierte en esclavos del miedo, nos lleva a estar sujetos a servidumbre, a ser esclavos. Servidumbre significa esclavitud, en otras palabras. Entonces no debemos de vivir con el temor a la muerte, sino libres de ese temor, libres de esa opresión. Por eso el Señor lo decía de esa manera: no teman al que puede matar el cuerpo. Y cuando nosotros primeramente tenemos un temor a Dios antes que el temor a la muerte, el temor a Dios es el que nos liberta del temor a la muerte, es el que nos da la victoria para poder enfrentar y superar cualquier reto que pueda venir a nuestra vida. Primeramente, entendiendo esto, cuando hay temor de Dios, vamos a entender primeramente de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Dios, si caminamos con temor a Dios, no vamos a morir antes de tiempo, no vamos a padecer o a morir por ninguna amenaza que pueda venir contra nosotros en esta tierra. Nada de eso nos va a perturbar, nos va a estorbar. ¿Por qué razón? Porque el que camina con Cristo, el que camina en la voluntad de Dios, va a morir en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios determina, no antes, sino simplemente en el tiempo adecuado, preparado por Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿cómo somos libres de este temor a la muerte? Porque el temor a la muerte, nadie nos escapamos de ello. Nadie nos escapamos de sentir ese temor. A todo lo que amenaza nuestra vida, siempre está ahí ese temor, o se presenta ese temor a la muerte. Veamos qué nos dice la palabra en Hebreos capítulo 5, ahí enseguidita. Hebreos capítulo 5, vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7 al versículo 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué hermoso. Vea esto y analicemos esto cuidadosamente. Primero, cuando dice y Cristo en los días de su carne, cuando habla de Cristo en los días de su carne, nos habla de lo mismo que Hebreos está hablando. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de aquella encarnación del Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Está hablando de lo divino en lo humano. Está hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Está hablando del príncipe de paz, del admirable, del consejero, del Dios fuerte y del Padre de la eternidad, habitando en un cuerpo humano, naciendo como niño, creciendo como hijo y muriendo como hombre en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo en los días de su carne.
En esos días de su carne, nos decía el capítulo 2 de Hebreos, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. O sea, Cristo en los días de su carne dice que él también padeció siendo tentado. Él también sufrió, él también fue acechado, fue atacado por todo lo que usted y yo somos atacados. Todo lo que nosotros sentimos como humanos, él también lo sintió. Pero vea lo que nos dice este pasaje: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vea, Cristo, cuando él caminaba en esta tierra, en este mundo, dice que él también sintió aquella experiencia, aquel temor a la muerte. Él también sintió aquella experiencia que todo ser humano siente de una manera desagradable. Pero dice que él, Cristo, en esos días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Cristo fue oído, Cristo fue escuchado. Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas y fue, dice, librado, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Pero cuando yo leí este pasaje, le decía: Señor, esto me parece un poquito como contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque, Señor, aquí dice tu palabra que tú en los días de tu carne ofreciste ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que te podía librar de la muerte, y fuiste oído a causa de tu temor reverente. Sin embargo, aunque la palabra dice que fue oído a causa de su temor reverente, y no solamente oído, podríamos decirlo, si fue oído es porque fue librado igualmente. Pero al mismo tiempo uno entiende y mira la realidad de que Cristo no fue librado de la muerte. Cristo tuvo que pasar por la muerte, tuvo que atravesar la muerte, tuvo que sufrir el deceso, por así decirlo, tuvo que sufrir la separación de su cuerpo, ¿verdad?, para poder de esta manera morir físicamente. Entonces, ¿cómo es que fue librado de la muerte y al mismo tiempo murió? Y el Señor, ahí es donde hablaba mi corazón: hijo, yo fui librado del temor de la muerte. O sea, aunque pasé por la muerte, ya no había ese temor, ya no había esa opresión. Nunca pudo controlarme, nunca pudo manipularme. Quiso controlarme el temor a la muerte. Así como a todos los hijos de los hombres, el versículo 15 del capítulo 2 decía: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces el temor de la muerte esclavizaba al ser humano, o esclaviza al ser humano. Pero cuando Cristo venció, Él venció el temor a la muerte. Y cuando venció el temor a la muerte, aunque tuvo que enfrentarse a la misma muerte, ya no se enfrentó a la muerte con temor, sino se enfrentó a la muerte con valor, con ánimo, con confianza, porque estaba el temor reverente a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Estaba el temor a Dios que sobrepasaba, que sobresalía el temor a la muerte. Entonces, el temor a Dios no siempre nos libra del peligro. Es decir, cuando es el tiempo de Dios para que partamos de esta tierra, en el caso de Cristo, apenas tenía 33 años aproximadamente, pero ya era su tiempo de partir de esta tierra. La palabra nos enseña claramente y nos dice que Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que su tiempo había llegado. Y cuando Él entendía que su tiempo había llegado, Él igual sentía aquella opresión, que el temor de la muerte quería estorbarlo, quería limitarlo, quería esclavizarlo. Pero dice que Él tomó el camino correcto y Él ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué temor reverente tenía el Señor? Tenía un temor reverente al Dios de los cielos por encima del temor que le
tenía la muerte, y por eso fue librado del temor de la muerte, fue librado del miedo a la muerte, fue librado de todo eso. Aunque, repito, no fue librado de la muerte, se enfrentó aún hacia la muerte. Pero lo que nos afecta, hermanos, es el temor, el miedo. Cuando usted se enfrenta a un problema sin miedo, usted se enfrenta con libertad, se enfrenta con confianza, se enfrenta con paz. Cuando usted se enfrenta a una enfermedad, pero se enfrenta sin temor a la enfermedad, usted se enfrenta con seguridad, se enfrenta con confianza, se enfrenta con paz. Lo que nos debilita, lo que nos oprime, no es aquello a lo que nos enfrentamos, es el miedo a aquello. Cuando se quita el miedo de la ecuación, cuando se quita el miedo del problema o de la situación, entonces nos da la libertad, nos da la confianza, nos da la sagacidad, nos da el valor, nos da la fe para enfrentarnos a aquello sin titubear, sabiendo que mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo, sabiendo que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios, que no le pertenece al mundo, que no le pertenece al diablo, que no le pertenece al problema. Entonces, lo que nos da batalla, la amenaza contra nuestra vida, no es el problema, es el temor al problema. No es la muerte, es el temor a la muerte. No es el COVID, es el temor al COVID. No es la vacuna, es el temor a la vacuna. No es esto, no el otro, es el miedo que le tenemos a aquello. Eso nos oprime, eso no viene de Dios, eso no es una bendición de Dios. El miedo, Cristo murió para quitar el temor, para vencer el temor y para hacernos libres. Cuando nosotros somos libres del temor, tenemos la libertad, repito, tenemos la fe, tenemos la confianza para enfrentar el reto que pueda venir. Y nos enfrentamos con libertad, pero cuando llega el temor, el miedo nos debilita, el miedo nos paraliza, el miedo nos descontrola, el miedo nos desarma, nos confunde, el miedo nos causa pánico, nos causa depresión, el miedo nos afecta emocionalmente, nos afecta físicamente, nos afecta espiritualmente. Ese miedo, y eso es lo que Dios quiere quitar de la ecuación, que cuando tú te enfrentas al problema, que cuando te enfrentes a la necesidad, a lo que sea, lo primero que le digas: Señor, arranca ese miedo, arranca esa situación, Señor. Lo primero que te pido que me quites, Señor, es el miedo, es el temor a la muerte, es el temor al problema, es el temor a la situación. Y que si me quedo desempleado, y que si no encuentro trabajo, y que si aquí, y que si allá. El problema no es tanto la amenaza, lo que más te está destruyendo es el miedo a esa amenaza. Confía en el Rey de los cielos, que Él va a ayudarte, que dice su palabra que Él tiene cuidado de nuestra vida, Él tiene cuidado de nuestro ser, para que no vivamos una vida llena de temor, llena de incertidumbre, llena de desconfianza, llena de inseguridad, llena de pánico, llena de depresiones, de opresiones emocionales. El temor, el miedo es una de las cosas, es una de las puertas más grandes que se abre en nuestra vida para que entre, repito, el pánico, el problema con nuestro sistema nervioso lo descontrola completamente. Nos deprimimos, nos decaemos, nos destruye. Simplemente el miedo, el temor es lo primero que ya nos desarma. Todavía no enfrentamos el problema, todavía no enfrentamos la batalla y ya nos desarmó el miedo. ¿Y cómo puedo vencer ese miedo, hermano? De la misma manera que Cristo lo venció. Primeramente dice que Cristo, en los días de su carne, dice que Él tomó el camino de ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Debemos de saber que no es el problema el que tiene el poder sobre nuestra vida o el control sobre nuestras emociones. Es el Dios de los cielos el que tiene el poder, el que tiene el control, y a Él es al que le debemos de clamar con ofreciendo ruegos, súplicas, con clamor y lágrimas. Él es el que nos puede librar. Es decir, para enfrentar ese reto tenemos que pelear una batalla. El ser libres del miedo no es fácil, hermanos. No es nomás que alguien le diga: ¿sabes qué? Tú nomás piensa positivo. Pues pensará positivo, pero le están temblando las rodillas.
y no sabe qué hacer y cómo enfrentar aquello, ¿verdad? Tú nomás repite y repite y repite que todo va a estar bien, todo va a estar bien, y veo que todo está mal y me lleno de pánico y digo, no, todo está bien. Ya ni uno mismo se la cree al final de cuentas. Es que el camino de Dios no es simplemente vanas repeticiones, como dijo el Señor en Mateo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Una búsqueda genuina, un clamor, una súplica, un ruego delante de la presencia de Dios, porque Él es el que tiene el poder para remover todo temor, para libertarte de todo temor, para quitar toda ansiedad, para quitar todo miedo, toda cosa negativa que está oprimiendo tu vida, que está limitando tu potencial y tu libertad espiritual, en la cual Cristo quiere que vivas. Entonces Él vino para libertarnos, para quitar ese temor a la muerte, y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es un temor reverente? La palabra temor reverente es una reverencia delante de Dios, una reverencia al Dios de los cielos. ¿Qué es una reverencia? Un respeto, una confianza, una seguridad. Entre más le tienes respeto, reverencia al Dios de los cielos, más confianza, más seguridad, más fe tendrás en ese Dios todopoderoso, más seguro te sentirás, más libre te sentirás. Entre más temor reverente hay, desaparecerá el temor humano, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor físico, el temor humano desaparecerá. Entre más temor hay al Dios de los cielos. Veamos una vez más lo que nos dice Lucas. Volvamos al pasaje donde comenzamos. Lucas capítulo 12. Y ampliemos ahora sí un poquito más el tema. Dice el versículo 4 una vez más: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No temáis aquello que amenaza tu vida con separar tu alma de tu cuerpo. No temáis a los achaques o amenazas de este mundo terrenales, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Luego viene el versículo 6 y nos da la afirmación de lo que sucede, de lo que debe de suceder y sucede cuando le tememos más a Dios que a las circunstancias terrenales. O sea, el temor a Dios destruye el temor a la muerte. El temor a Dios destruye el temor a las amenazas terrenales humanas. Nos dice el versículo 6: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios dice, los pajarillos se venden en el mercado muy baratos. Los pajarillos no cuestan nada. Los compras 5 pajarillos por 2 cuartos, que es una cantidad mínima. Dice, pero aún así, ni siquiera esos pajarillos que humanamente no valen nada, que humanamente compras un montón de ellos por muy poquito precio, dice, ni aún así están olvidados delante de Dios esos pajarillos. Pero luego vea la comparación que hace a nosotros en el versículo 7 y dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esa primera parte ya nos debe de dar una confianza tremenda en Dios, una seguridad tremenda delante de Dios. Si yo le preguntara, hermano, ¿cuántos cabellos tiene en su cabeza? ¿Habrá uno que me pueda decir cuántos tiene? ¿Se ha puesto a contarlos alguna vez? ¿Podrá contarlos si se pone a contarlos? ¿Se da cuenta cuando ya dejó uno pegado por allá y se le cayó otro por allá y ni cuenta se dio? Entonces, en verdad no tenemos el control primeramente de la cuenta de nuestros cabellos. No tenemos ese control. Un cabello lo miramos como algo insignificante. Ay, hermano, mire, se le cayó un cabello acá. ¿Usted se aflige cuando se le cae un cabello? ¿Sí? Santo Dios. Algunos sí, ¿verdad? Ya me voy a quedar.
sin cabello. Generalmente no nos afligimos con un cabello. Ahora, si así se le cae un puño ahí, pues ya es otra historia, ¿verdad? Pero un cabello siempre se cae, ¿verdad? Usted se acuesta y en la almohada se queda más de un cabello por la noche muchas veces. Usted se baña y en el baño se queda más de un cabello muchas veces ahí, ¿verdad? Tirado. Se sube al carro y en el carro, en el asiento del carro se queda más de un cabello por ahí tirado. Y pues yo no he mirado a los hermanos o las hermanas que miren un cabello y digan: ¡ay, un cabello! Se me cayó un cabello. Y se pongan afligidos por un cabello que se les cayó. En su mayoría no sucede eso, amén. Entonces, dice que primeramente el Señor tiene control, tiene conocimiento, tiene cuidado de lo que aún está fuera de nuestro control, fuera de nuestro conocimiento y fuera de nuestro cuidado. Pone el ejemplo de nuestra cabeza, nuestros cabellos, cuántos tenemos y cuántos se nos caen al día, está fuera de nuestro conocimiento. Tú no sabes cuántos cabellos tienes y ni cuenta te das cuántos pierdes al día. Sin embargo, hay un Dios en los cielos que aún tiene cuidado de esos detalles sobre tu vida. Hay un Dios en los cielos que tiene cuidado aún de tus cabellos. De algo tan insignificante en cierto sentido, un cabellito que se te cayó, Él se dio cuenta y Él dice: ya es un cabello menos, ya es, no sé, 50,729 cabellos, ahora ya le quedan 50,728 cabellos. El Señor se da cuenta cuántos cabellos tenemos y cuántos nos quedan. No solamente que se da cuenta de lo que tú no te das cuenta, Él tiene cuidado de lo que tú no tienes control. Tú no tienes control porque en veces, por más que compres el mejor champú y por más que digas no quiero que se me caiga, pues en veces está fuera de tu control y ya cayó uno, y ya cayó otro, y ya cayó otro por allá, y está fuera de tu control. Pero lo que está fuera de tu control está dentro del control del Dios de los cielos. Él tiene el control, Él tiene el poder, Él sabe lo que hace aún en esa área, y Él es el que nos da seguridad en ese sentido. Entonces Él dice: hijo, quiero que comprendas lo siguiente, quiero que entiendas lo siguiente. Dice: ni aún los cabellos de vuestra cabeza. Dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. O sea, si Dios los tiene contados, primero Él tiene conocimiento de lo que tú no tienes conocimiento, Él tiene control de lo que tú no tienes control, y Él tiene cuidado de lo que tú no puedes cuidar por más que te afanas. Pone el ejemplo de algo tan sencillo: un cabello. Y si Dios tiene cuidado de tus cabellos, ¿no tendrá cuidado de tu vida entera, de tu trabajo, de tu caminar, de tu salud, de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir? Es más importante todo eso que un simple cabello. Pero si nos habla del cuidado aún de lo más insignificante de un cabello, que ni sabemos los que tenemos y ni podemos controlar los que se nos caen y ni podemos hacer nada al respecto, pero Dios dice: yo tengo cuidado de eso, yo tengo conocimiento de eso, yo tengo control de eso. Esa es la clase de Dios a quien sirves, en quien has creído. Un Dios que desde lo más pequeño hasta lo más grande tiene cuidado de tu vida, tiene conocimiento, tiene control de tu vida. Él puede ayudarnos en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Entonces, si yo no puedo contar mis cabellos, si yo no tengo control sobre los cabellos que se me caen, pero Dios sí lo tiene, ¿no me debería de dar eso gran confianza en el Señor? De decir: Señor, si tú tienes ese cuidado y ese control, ahora sí, como dijo el salmista: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú eres mi luz, tú eres mi salvación, y en ti he puesto mi confianza y mi esperanza. Entonces, hermanos, tengamos temor a Dios por encima del temor
a la muerte o a las circunstancias o a los problemas. Y ese temor a Dios viene cuando nos apegamos a Él, viene cuando confiamos en Él, viene cuando lo respetamos a Él con un temor reverente. Ese temor a Dios se aumenta, se incrementa entre más nosotros aprendemos a caminar haciendo su voluntad, agradándole. Y cuando hay temor de Dios, se disipa el temor a toda amenaza, el temor, repito, a la muerte, el temor al COVID, el temor a la vacuna, el temor a tantas cosas que nos pueden preocupar, que nos pueden inquietar, que nos pueden amenazar. Veamos un poquito más de la palabra de Dios. Y ahora veamos la segunda expresión que utiliza el Señor ahí mismo en Lucas 12, ¿verdad? Cuando dice el versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Cuando nos habla de aquel que tiene poder después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno, el echar en el infierno nos habla de la muerte eterna. Nos habla de la separación eterna de Dios. No solamente es la muerte física, que es a lo que Dios dice no le debes de temer. No le temas a la muerte física, no le temas a esa separación del cuerpo y del alma. Pero entonces, ¿a qué le debo de temer? Témele a la separación de Dios. Témele a la muerte espiritual, porque la muerte espiritual, que es el pecado, entra a separar tu vida de la de Dios, entra a separar tu relación de Dios, entra a cortar la comunión entre ti y Dios. Entonces no le temas a la muerte física, pero sí ten temor de la muerte espiritual, porque la muerte espiritual, esa muerte es aquella que nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Y si nos encuentra la muerte física, estando muertos espirituales, estando separados de Dios espiritualmente hablando, lo único que nos espera es la muerte eterna. Es la separación eterna de Dios. Es lo que dice este versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, o sea la muerte física, tiene poder de echar en el infierno. Tiene poder de llevarnos a la condenación eterna, de echarnos al tormento eterno. ¿Y cómo es que va a terminar el hombre en el tormento eterno? Porque estaba muerto espiritualmente, estaba separado de Dios en el momento que lo encontró la muerte física. Veamos un poquito más esa muerte espiritual que también la Biblia le llama, o esa muerte eterna que también la Biblia le llama la segunda muerte. Veamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, lo que nos dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa segunda muerte nos está hablando del tormento eterno. Nos está hablando de la separación eterna de Dios, como nos lo decía el Señor en Lucas, cuando dice: tengan temor de aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar el alma en el infierno. En otras palabras, para poder vivir una muerte segunda o experimentar una muerte segunda, que esto es la condenación eterna, la separación eterna de la presencia de Dios. Eso dice, a eso le debe de temer a Dios, que puede echar en el infierno después de haber quitado la vida en esta tierra, después de que se separe el cuerpo del alma, que el alma sea echada en el infierno. Esa es la muerte segunda. De eso hay que preocuparnos, no de la primera muerte, sino de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, la primera muerte es la separación del cuerpo y del alma, pero la segunda muerte es la muerte eterna,
la condenación, la separación del alma en el tormento eterno de un Dios vivo y verdadero por toda una eternidad. Veamos un ejemplo más. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Vea lo que dice la palabra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos juntamente con el Señor en los aires. Ahí miraremos esa bendición, esa victoria, ese triunfo. Y la palabra nos dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, el que murió físicamente, el que tuvo la primera muerte, ya partió con el Señor, murió físicamente en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, porque hubo un problema, un accidente, una enfermedad, lo que haya sido. Pero dice bienaventurado y santo. No dice pobrecito del que murió, sino bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Va a experimentar esa primera resurrección. Si ya murió, repito, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si no hemos muerto y estamos en vida, seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor siempre por una eternidad. Porque dice la palabra que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahora, no solamente nos habla de la bienaventuranza del que tiene parte en la primera resurrección, sino que nos dice la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, no tiene poder. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la condenación eterna. La segunda muerte es la perdición eterna. Lo que dijo Cristo: tengan temor al que puede echar el alma en el infierno. Tengan temor a aquel que después de que quita la vida en esta tierra puede echar el alma en el infierno. A ese temer. O sea, ténganle miedo no a la primera muerte, ténganle miedo a la segunda muerte. La segunda muerte es la condenación eterna, es la eternidad separada de Dios. A eso debemos de tenerle miedo, cuidado, precaución, ¿verdad? ¿Y cómo podemos cuidarnos de la segunda muerte? Siempre amando y teniéndole respeto, amor, temor al Dios altísimo, al Dios de los cielos. Él es el que nos libra de la segunda muerte. Él es el que nos libra del tormento eterno, de la condenación eterna. Él es el que nos libra. Y no solamente nos libra, sino que dice la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué hermosa promesa. Apocalipsis 21:8, ahí enseguidita, vea lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo lo habla más fuerte, más firme, más ampliamente, y nos da una lista de frutos desagradables a Dios, ¿verdad? Que dice, pero los cobardes, o sea, la cobardía es algo desagradable a Dios. La cobardía que nos aparta de Dios, que no queremos seguir caminando con Dios. Por eso la palabra de Dios dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Aleluya. El camino de Dios, el reino de Dios no es para cobardes, es para valientes. Se necesita más valor para caminar con Cristo que para cargar un arma allá en la calle, que para matar a alguien, que para hacer miembro
miembro de una pandilla, que para ser un narcotraficante se necesita más valor para caminar con Cristo y decirle al mundo no, al pecado no, a la maldad no, y al Cristo de la gloria, sí, Señor, te serviré todos los días de mi vida, te serviré con todo mi corazón, caminaré contigo, Señor, no me acobardaré delante del problema, delante de la dificultad, caminaré con confianza, caminaré con valor, caminaré con ánimo delante de tu presencia, confiando en tu palabra. Entonces dice, pero los cobardes, entonces los cobardes están descartados delante de Dios, como quien dice, no es algo que a Dios le agrade. Los incrédulos, igualmente, el comenzar a mirar simplemente lo natural, lo terrenal, y darle más crédito y darle más importancia a lo terrenal y natural que a lo espiritual. Dice el Señor, por encima de lo que ves en esta tierra hay algo superior, hay algo más real. Lo invisible es superior que lo visible, lo espiritual es superior que lo terrenal. Así que pon tu confianza en lo eterno, en lo espiritual, en la palabra de Dios. Cree en lo eterno, cree en lo invisible que Dios te ofrece, cree en un Dios vivo que es invisible, cree en la palabra de Dios que es invisible en cierto sentido, pero no seas incrédulo, sé creyente. Luego habla de los abominables, todo el que hace abominaciones delante de Dios. Los homicidas. ¿Por qué los homicidas? Porque el homicida tanto se acobarda, porque es una persona que se llena de cobardía delante del problema. ¿Por qué razón? Pues porque simplemente no quiere enfrentar muchas veces los retos de la manera correcta y termina convirtiéndose en un homicida. Entonces dice, los homicidas y los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que cuando se habla de tener una parte en el lago que arde con fuego y azufre, esta es la muerte segunda. Entonces la muerte segunda es la separación eterna de Dios. La muerte segunda es ese camino donde lleva a la condenación, que comienza con las acciones y las decisiones que tomamos en esta tierra, convirtiéndonos en cobardes o en hombres valientes, convirtiéndonos en incrédulos o en hombres creyentes, convirtiéndonos en personas abominables o en personas agradables a Dios, en homicidas o en personas que imparten vida, en fornicarios o en personas fieles al Dios de los cielos, hechiceros o aquellos que adoramos y alabamos solamente al Dios de los cielos, al Dios único y genuino y verdadero, aleluya. Los idólatras, los mentirosos, dice, todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A eso es a lo que le debemos de temer, de eso es de lo que nos debemos de preocupar. En otras palabras, cuando nosotros caminamos en esta vida, si de algo debemos de tener cuidado, si de algo debemos de buscar asegurar, es nuestra relación con Dios, es nuestro caminar con Dios, es nuestro temor a Dios, es nuestro respeto a Dios, es nuestra obediencia a Dios, es nuestra fe en Dios, es el buscar a Dios de corazón, para que todo eso negativo sea disipado, todo el temor a la muerte, toda la cobardía, toda la incredulidad, todas las acciones abominables y todo lo negativo sea disipado y haya confianza y seguridad en el Dios de los cielos, para que estemos no en una muerte segunda en el lago de fuego, sino para que estemos en la muerte primera, que solo fue la separación del cuerpo y del alma, y que fue la puerta que se abrió para entrar a la misma gloria de Dios, a la misma presencia de Dios por toda una eternidad. Bendito el nombre del Señor. En esta mañana el tiempo se nos ha ido. Aquí me detengo y así vamos a estar continuando mirando puntos muy hermosos en este tema. Le voy a invitar que nos pongamos de pie en esta hermosa y linda mañana. Dios quiere que afirmemos nuestro corazón en Él.
vivimos muchas veces con muchos temores, con muchas inseguridades, con muchas incertidumbres. Oímos tantas cosas que se mueven y se dicen en nuestros alrededores, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Escuchamos tanta cosa que en ocasiones hay quienes dicen ya no sé ni qué creer, porque hay tanta corriente que dicen una cosa y otra acerca de las amenazas que se presentan en el diario vivir, acerca de el problema con esta pandemia del COVID, acerca de esta vacuna que está delante, y hay cierto temor a una cosa y a otra cosa. Tenemos que disipar el temor para mirar con claridad y con transparencia lo que Dios quiere que hagamos. La voluntad de Dios no se discierne claramente cuando nuestro corazón está invadido del temor, del miedo. La voluntad de Dios es difícil asimilarla con claridad cuando lo único que hay en nuestra mente y en nuestro pensamiento es confusión, es turbación. Y una de las cosas que más turba nuestros pensamientos y más turba nuestras emociones y sentimientos es el miedo. El miedo. El miedo a una cosa o a otra. El miedo a lo que puede pasar. El miedo a lo que me puede suceder. El miedo a tantas amenazas que me rodean. El miedo a una mala economía. El miedo a terminar sin vivienda. El miedo a contagiarme del COVID. El miedo a enfermarme si me pongo la vacuna. El miedo a tantas cosas. El miedo no nos deja ver con claridad. Necesitamos disipar el miedo. Necesitamos tener una mente clara, un corazón claro, sereno, tranquilo, como el agua tranquila que se mira con transparencia lo que hay abajo. Una agua revuelta no te deja ver lo que hay en el fondo de aquel lugar, de aquel río, de aquel lago, de aquel mar. Pero una agua transparente, quieta, serena, te deja ver lo que hay aún hasta el fondo. Porque el agua no está revuelta, el agua está clara, serena, tranquila. Tus pensamientos, tu corazón, Dios quiere llenarlo de serenidad y tranquilidad, de paz, para que podamos mirar con transparencia